Una vez más lo hacemos presente en este lugar. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque Dios que le tiene hoy a tú con vida y a mí también le debemos mucho. No tenemos un centavo para pagar el aire que respiramos. Y gracias a Dios por el don de la vida, por darnos salud, por darnos oportunidad de predicar a un Cristo vivo. Porque a Moisés le dijeron, Señor, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Ese Dios de vivos que usó a Moisés en aquel entonces y usó a los profetas, usó a Juan el Bautista, que era antes de Cristo, que él vino a preparar el camino y anunciar las buenas nuevas de salvación. A ese Juan decía, ese Juan era muy drástico para predicar. Él decía a la gente de aquel entonces, a los hipócritas, a los fariseos, les decían arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se está acercando en el siglo XXI en el cual estamos. Y ese reino de los cielos se está acercando para usted y para mí. Ese reino de los cielos es el que vino a anunciar las buenas nuevas de salvación, para que el que le abra el corazón, el que ponga oídos atentos a la palabra de Dios, a ese Dios va a hablar. A tú que estás escuchando, a tú que una palabra de salvación, porque quizás mañana va a ser demasiado tarde. En este día que nos ha permitido estar, como les repito, con salud, con aire, que no ha pagado ni un 5 para estar con vida. A ese Dios le merecemos todo. A ese Dios es el que hay que darle la honra y la gloria. A ese Dios es que hay que buscar consistencia. A ese Dios es que hay que doblar rodillas y decirle, Señor, perdónalos, porque no hemos hecho la voluntad de Dios como lo dice el Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cuánto estamos haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo? Son poquitos los que estamos haciendo la voluntad de Dios en la tierra como la hacen en el cielo. En el cielo los ángeles hacen la voluntad de Él, porque dice que los ángeles y los querubines le adoran a Él día y noche, porque Él es el digno de la adoración, Él es el digno de darse del reino y de la gloria le pertenecen a Él. El mundo entero le pertenece a Él. Aunque la palabra me dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero me dice otra palabra que confiar, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. El que está en mí es suficiente. Si yo lo tengo a Él, lo tengo a todo. Si no lo tengo a Él, no tengo nada. Aquel que no tiene al Señor, nada tiene, aunque tenga millones de dólares en el banco, aunque no vale nada ahorita dólares, o colones, o fincas, o un gran empresario, si no tiene al Señor, no tiene nada, es un miserable. Es alguien que necesita al Señor de la vida, es alguien que necesita a aquel que le ha dado vida hasta hoy, aquel que le ha rescatado de la droga, aquel que le ha rescatado de la delincuencia, aquel que le ha rescatado quizás lo que el mundo ha ofrecido y está ofreciendo al ser humano. Pero eso es basura, eso no es nada, eso no va a ayudar a nada para nadie. El que resucitó al tercer día, el que va a venir, es un abrir y cerrar de ojos a llevarse a usted y a mí. Una pregunta, ¿está preparado para que si yo le tocara que morir, ir con Cristo a la presencia de Dios, o irse al reino de los cielos en el cual Él vino a preparar? Y es necesario que yo me vaya para que donde yo esté y vosotros también estéis. ¿Está preparado? ¿Ha aceptado al Señor como único y salvador personal de su vida? Si te tocara que morir hoy en un accidente o en una bala perdida, ¿a dónde va? ¿A dónde va a ir a parar la eternidad? ¿A un lugar eterno sin Dios y sin esperanza? ¿A un lugar de perdición que habla la Biblia? ¿O a un lugar eterno que no pasa? A ese lugar hay dos lugares en los cuales nosotros vamos a ir a dar cuenta de lo que hicimos cuando estábamos con vida. Un lugar es el reino de los cielos, un lugar es eterno y otro lugar es al infierno, que es eterno. Estos dos lugares existen, han existido y son reales. ¿A cuál de esos lugares
tú estás predestinado a ir. ¿A cuál de esos dos lugares tú estás enfocado? Al lugar eterno, sin perdición, sin Dios y sin esperanza, o al reino de los cielos, a la cual ese reino no pasa, es eterno. Ahí no va a haber muerte, ahí no va a haber sol, ahí no va a haber tristeza, ahí no va a haber lamento, porque el Señor, el Todopoderoso, es el que va a estar alumbrando esa ciudad. Aseguro, dice. Y muchas gracias. Y todo aquel que lleva esta palabra, hágala una realidad, hágala rema y dígale al Señor que le perdone, porque Él más que nadie le conoce. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.